China pasó de ser una dinastía floreciente y poderosa a una férrea dictadura, y todo fue gracias a una revolución. Buenas gente, bienvenidos a Recorriendo Hong Kong. Yo soy el señor Conejo y hoy tenemos uno de estos vídeos largos y densos, históricos, en los que os voy a contar cómo pasó China a ser lo que es hoy, el sistema de gobierno que tienen hoy. Posiblemente salga un vídeo un poco largo, así que ya sabéis, ir a por unas patatas, a por algo de agua y sentaros cómodamente. Las dinastías en China sostuvieron un imperio de unos 2000 años y todo esto acabó en un periodo de 4 meses, entre octubre de 1911 y febrero de 1912. La revolución que os digo se llama la Revolución Xinhai. Xinhai significa 1911 en el ciclo sexagenario, una antigua forma de contar el tiempo. Aparte de terminar con las dinastías, esto también provocó la separación de los gobiernos entre Taiwán y China. Venimos de un contexto de que China lo estaba pasando fatal. Venían de la primera guerra del opio, la segunda guerra del opio y la guerra sino-japonesa. Así que la dinastía Qing, que estaba en ese momento, decidió que hacía falta un cambio constitucional para hacer al país más fuerte. En aquel entonces el emperador era Guangxu, pero Guangxu solo era un niño y al cargo estaba su tía, Cixi. Con el tiempo, y aunque Guangxu creció, era su tía la que realmente ejercía la mayor parte del poder. Y Guangxu tuvo la idea de proponer ciertas medidas para reforzar al país, pero a su tía Cixi eso no le gustaba y se negó. Ella decía que al contrario lo que iba a provocar era más debilidad todavía. Y llegó a un punto que incluso ejecutó a algunos de los que apoyaban a Guangxu y encerró al emperador en la casa. ¿Y qué medidas proponía Guangxu? Bueno, pues él propuso que había que adoptar la tecnología y el conocimiento de Occidente y también modernizar al ejército. Decía también que había que prestarle más atención a la agricultura, a la industria y al comercio, y que el gobierno debía intervenir menos en la actividad económica para que los sectores tuvieran más beneficios. Él también quería que hubiera mucha más construcción y que en la universidad se dejara de estudiar solamente a Confucio y que se estudiara más ciencia, más matemáticas y más arte, vamos, una educación más moderna. Propuso además adoptar el capitalismo y que la familia imperial se fuera a estudiar al extranjero. Los sectores más conservadores del poder, a saber, pues era la emperatriz, los consejeros, los gobernadores de provincias, se oponían a todo esto, decía que era muy radical, que era demasiada influencia extranjera y que había que ir más despacio y de forma más gradual. Es más, por parte del sector de Guangxu hubo unos intentos de acabar con la vida de Cixi allí por las sombras, pero dentro de ese grupo hubo unas traiciones y Cixi se enteró, así que acabó dando un golpe de estado. Cixi lo que hizo fue crear una sociedad secreta que se llamaban los Boxers, que tenían como objetivo atacar a los extranjeros en China. Llegaron incluso a sitiar el barrio diplomático de Pekín. Obviamente esto no se iba a quedar así y hubo 8 naciones extranjeras que en respuesta invadieron China, acallaron ese movimiento y impusieron una sanción económica de lo más humillante. Ni siquiera hicieron una declaración de guerra, vinieron y eliminaron el movimiento de una. Las naciones que intervinieron fueron Alemania, Japón, Rusia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Italia y Austria-Hungría. En este punto, debido a las fricciones políticas, a la sanción y todo eso, la sociedad y muchos de los políticos tienen un sentimiento y se aunan contra el imperio. Y aparece Sun Yat-sen, que crea varios grupos revolucionarios con el objetivo de pasar de la monarquía a la república. Antes de esto, en 1906, hubo una hambruna que el gobierno no supo manejar nada bien y eso ya venía reforzando el sentimiento que había en la sociedad. Y ocurre que Cixi se muere de vieja y Guangxu también se muere. ¿Por qué se muere? No está muy claro. Algunas personas dicen que fue envenenado por su tía, pero no hay pruebas y no está muy claro cómo se murió, pero se murieron los dos prácticamente a la vez. Así que en este momento tenemos varios grupos revolucionarios viendo qué hacer con el poder. Tenemos revolucionarios en China, en Hong Kong y en el extranjero, sobre todo en Japón y América. El más importante de estos es el grupo unificado de Sun Yat-sen, el Tongmenghui. Los intelectuales del país apoyaban a Sun Yat-sen, pero también había cierta parte de la sociedad que quería volver a las dinastías, quería volver al antiguo sistema, en concreto al sistema de la dinastía Ming. Esta dinastía gobernó China entre 1300 y 1700 más o menos y fue una época de mucha estabilidad, mucho crecimiento y mucha felicidad para el país. En medio de todo esto y después de la muerte de Cixi, el que heredó el poder fue el emperador Puyi, que en realidad era solo un niño y realmente el que tenía el poder era su padre, Cai Fan. Y empezaron a ocurrir levantamientos por todas partes. Os voy a listar unos pocos. Por ejemplo, tenemos el levantamiento de Guangzhou, que falló por supuesto y los líderes fueron exiliados. Teníamos también al Ejército de Independencia, que también falló y los líderes fueron ejecutados. Y el levantamiento de Huizhou, que hubieran ganado si los japoneses hubieran apoyado. Está el levantamiento del Gran Ming, que solo duró 3 días, y el de Pingliuli, que involucró a 3 ciudades. El levantamiento de Huanggang acabó con una derrota que mató a 200 personas. Y en Anqing, cuya revolución solo duró 4 horas, al líder
se lo comieron. En Qinzhou el levantamiento ocurrió sobre todo porque estaban muy descontentos con el sistema de los impuestos. Por supuesto, le derrotaron y el líder se marchó a Vietnam. Y bueno, hubo muchos más, pero uno de los más importantes sería el de Guangzhou, que tuvo hasta 3. Pero entonces llegó por fin el éxito. Llegó el levantamiento de Wuchang. En esta ciudad, el gobierno, la dinastía Qing, tenía control del ferrocarril. Y los grupos de revolucionarios, 2 de ellos dijeron que ni de broma, que ellos querían tener el control del ferrocarril. Y de hecho esta batalla sí la ganaron, por lo que fue la primera ciudad que quedó en manos de los revolucionarios. A partir de ahí hubo otros levantamientos que también acabaron en éxito, como en Changsha, en Shanxi o en Kunming. Anhui, Fujian, Shandong, hubo muchísimos. Pero quizás uno de los más interesantes sea el de Shanghai, porque junto a los revolucionarios se unió la policía. Y no fue solo en el territorio que era China en aquel momento que hubo levantamientos, ocurrieron también en otros territorios, sobre todo en el Tíbet y en Mongolia Interior. En el Tíbet ocurre la revolución tibetana, donde le cortan la cabeza al general chino que había mandado el gobierno, Erfeng. Allí los revolucionarios establecen lo que se llama el distrito de Xikang. El levantamiento en Mongolia Interior falló, pero tuvieron apoyo de Rusia, así que lo que formaron fue al final un kanato, que era un tipo de gobierno bajo un Khan, como Genghis Khan. Tanto Xikang, es decir, el Tíbet, como el kanato se reconocen mutuamente como estados. Puyi, que había entrado como emperador bajo su padre cuando solo tenía 2 años, abdica a los 6. Bueno, pues tras estos levantamientos, todos exitosos, la dinastía Qing ya está derrotada, el país está levantado. ¿Qué ocurre? Pues se divide China en 2. En el norte, las cortes eligen a Yuan Shikai como primer ministro. Y este, a pesar de querer al principio seguir con la monarquía absoluta, las cortes acabaron pasando unos artículos y cambiaron el sistema de gobierno a una monarquía constitucional. Y en el sur se establece un gobierno revolucionario en la ciudad de Nanjing. Esta situación dura hasta el 18 de diciembre, donde se juntan los gobiernos del norte y del sur y tienen una especie de conferencia y de negociaciones. En estas intervienen también 6 de los países extranjeros que dijimos anteriormente, faltando solamente Austria-Hungría y el Reino Unido. El resultado de esta conferencia es establecer por fin el gobierno republicano de Pekín. Seguidamente, el 29 de diciembre de 1911, Sun Yat-sen fue elegido como primer presidente provisional y el 1 de junio de 1912 se considera el primer día de la República de China. Pero claro, el sistema de gobierno que tenemos ahora no es el mismo que había en 1912. El gobierno en su forma actual se fundó en 1949. ¿Y qué pasó entre estos 2 periodos de tiempo? Pues pasaron muchísimas cosas. Yuan Shikai intentó ponerse como emperador otra vez. Hubo una era de señores de la guerra. Ocurrió la guerra civil. Ocurrió la Segunda Guerra Japonesa con finalmente la victoria de los comunistas, que es como hemos llegado al día de hoy. Pero bueno, en este vídeo yo os quería contar sobre todo el final de la época de los emperadores, la revolución Xinhai. Si queréis que os cuente lo que pasó hasta 1949 con detalles, decídmelo en los comentarios, pedídmelo y yo lo haré. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.